puede ser que lo indiquemos, pero son unos pacientes que no responden al tratamiento. Entonces, todos van a tener esa como dificultad respiratoria. O sea, usted le hace el tratamiento y no responde, es por algo, hay algo más que está pasando ahí. Puede haber asociado una atelectasia, puede haber asociado un hemotórax, o de repente ese paciente ya está con una neumonía, está sobreinfectado, ¿ve? Entonces, paciente que no responda al tratamiento, hacemos un rayos de tórax. Generalmente pedimos la proyección AP, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros laboratorios o exámenes complementarios más podríamos pedir? Hemograma y antibiogramas. Hemograma, el antibiograma se pide junto con el hemocultivo, con algún cultivo. Gasometría. Gasometría, generalmente en los pacientes severos. Hay que ver qué desequilibrio ácido-base hay para poder realizar alguna corrección, ¿no? Pero antes de la gasometría también podemos pedir el hemograma, ¿no? Hemograma, PCR y recuento de plaquetas. Y la gasometría arterial. Pero recuerden que todos estos complementarios solo se los pide en esos pacientes ya graves, o sea, con bronquiolitis severa, con esos pacientes que no me respondan al tratamiento o que nosotros estemos sospechando en alguna complicación, ¿ya? ¿Cuáles serían en este sentido las complicaciones de la bronquiolitis? ¿Qué podría pasar con la bronquiolitis? Una neumonía. Se puede sobreinfectar y hacer una neumonía. ¿Qué más? Neumotórax, atelectasias. Esas son las complicaciones más frecuentes. Ya no. Entonces, vamos viendo. ¿Para qué nos puede servir el hemograma PCR de recuento de plaquetas? Si solo es monitoreo infeccioso y nosotros dijimos que la mayoría es de causa viral, ¿no? Entonces no va a haber mayor afectación. Pero si estamos sospechando en algo, alguna complicación, obviamente ese hemograma ya no va a salir de un patrón viral, sino ya mayor afectación, ¿no? Ya puede ser un patrón bacteriano. Entonces, por eso es importante pedirlo cuando lo amerite, no al inicio. Ya, por eso se lo pero no al final. Y obviamente, de acuerdo a la patología del paciente, los demás laboratorios, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda? Entonces, muy característico. Bronquiolitis, si se dan cuenta, cada patología tiene sus síntomas cardinales, tiene su tratamiento específico, tiene aparte las etiologías, generalmente son cada una. Hay siempre un germen que lo caracteriza. En este caso, la causa más frecuente es el virus sincitial respiratorio, ¿ya? Puede haber otro virus, puede producirlo el adenovirus, coronavirus, puede producirlo la influenza, puede producir varias, pero el mayor porcentaje se llama el virus sincitial respiratorio. Ahora, continuando, tenemos los cuadros de neumonía, que eso sí lo van a ver a diario, son cuadros que son frecuentes y muchas veces son mal diagnosticados. A veces simplemente una faringitis, un catarro común, lo catalogan como una neumonía. Y cuando realmente hay una neumonía, a veces lo catalogan como un asma o otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos que saber determinar cuando hablamos de neumonía. ¿Qué es una neumonía? Empezamos por la definición. ¿Qué es lo fundamental cuando hablamos de neumonía? Infección del parénquima pulmonar. Una infección bacteriana. No va. A ver, es una infección que es producida, que se produce por la invasión de gérmenes o microorganismos, ¿no?
porque puede haber no solamente hay neumonías bacterianas, hay virales, hay micóticas, hay parasitarias, ¿no? Entonces por eso se denomina más gérmenes. ¿Qué afectan qué? ¿Qué producen? ¿Qué producen? ¿Dónde es la afectación? En el pulmón. La inflamación del parénquima pulmonar, ¿no? Inflamación del parénquima pulmonar. Entonces, si tienen bien claro la definición, toda afectación del parénquima pulmonar que causa diferentes síntomas, ahí recién nosotros podemos hablar de neumonía. Pero si la afectación es a nivel superior, por ejemplo nariz o garganta, no hay neumonía, que muchas veces lo confunden. ¿Ya? ¿Tiene tos? Sí, la faringitis también hay tos, pero no es sinónimo la tos, sobre todo tos con expectoración verdosa o amarilla, no es sinónimo de neumonía. ¿Ya? Para que estén claros en esa definición. La tos es un mecanismo de defensa que puede haber en cualquier tipo de enfermedad de vías respiratorias, producto de una estimulación que haya o de algo que esté ahí, secreción, inflamación o algo. Va a haber tos, pero no es característica de la neumonía. ¿Okay? Entonces, vamos a clasificarla para manejarla mejor. ¿Qué clasificaciones conocen de la neumonía? No, no hay aguda y crónica. Es adquirida en la comunidad. Está de acuerdo a dónde se produjo o dónde la adquirió. Está la neumonía adquirida en la comunidad y está la neumonía nosocomial. Nosocomial o intrahospitalaria, ¿no? Cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad es aquella que se produjo en un ambiente donde él habitualmente vive, ¿no? Pero cuando hablamos de la neumonía nosocomial es aquel paciente que contrajo la infección durante su hospitalización o 72 horas posteriores al alta, ¿ya? Es decir, que su paciente estaba internado, se fue a casa, pero antes de los 2 o 3 días empezó nuevamente con fiebre y todo, ahí podemos pensar en una neumonía nosocomial. ¿Ya? Es decir, que adquirió, pueden ser los periodos de incubación, no son inmediatos. Por eso se toma en cuenta que hasta las 72 horas del alta del paciente, si regresa con una afectación pulmonar, podemos pensar en una neumonía nosocomial. Algún germen nosocomial que. Ahora, otra clasificación. ¿Qué otra clasificación conocen? Por la localización. ¿Qué pueden ser? ¿Neumonías de qué tipo? Extrapulmonar. No, no hay neumonías extrapulmonares. Localización. Localización. Neumonías globales, ¿no? Las neumonías globales, están las bronconeumonías. Esas son las que afectan todo el parénquima, ¿no? Ambos campos pulmonares. Las globales son las localizadas, que pueden ser globales o segmentales. ¿Ya? Y otra clasificación. Por la etiología. Por la etiología. Puede ser. Las más frecuentes son las bacterianas y las virales, ¿no? También pueden haber las micóticas. Ya. Son por su etiología. ¿Qué otra clasificación conocen? Por la presentación clínica, ¿cuál puede ser? Presentación clínica, ¿cuáles pueden ser? La típica
y la atípica, ¿no? Ya. Otra clasificación por la gravedad. Ya. Por su gravedad pueden ser neumonías graves y neumonía no grave. Neumonía grave y la neumonía no grave. Ya esa incluso va, esa y la presentación clínica, estas dos últimas son las que más o menos más vamos a utilizar para guiarnos para el tratamiento, ¿ya? Y para igual orientarnos la posible etiología. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Doctora, Dime. hablemos de neumonía grave, ¿cuál es el nombre? Porque no se trata nada. Aquí neumonía grave y neumonía no grave. No, Arriba. Presentación clínica, Por su gravedad. acá, por su gravedad. La primera clasificación sería la que es adquirida en la comunidad industrial. De acuerdo a donde se originó la infección o en el lugar donde la adquirió la infección. ¿Bien? Entonces, estas son las clasificaciones más frecuentes que utilizamos en relación a la neumonía, ¿ya? Pero la IEPI, la OMS, ¿cuál la utiliza más? Es la presentación clínica y la por su gravedad para poder determinar su posible etiología, ¿ya? Y también es la gravedad para el tratamiento. ¿Ok? Entonces, ahora, ya una vez que conocimos todas estas clasificaciones, vamos a la etiología. En la etiología, si bien todavía sigue siendo la frecuencia de las virales, pero pasa que las virales generalmente a veces pasan desapercibidas, no requieren tratamiento, entonces son las que menos vamos a ver en el área hospitalaria. Entonces, ¿cuáles vamos a ver? Generalmente las bacterianas, ¿ya? Que es un porcentaje bajo, pero son las que realmente las vemos. Entonces, en relación a la etiología, vamos a ver que esto va a variar de acuerdo a la edad. Vamos a ver en recién nacidos, y acá lactantes, menores y mayores, y acá los preescolares y escolares. Vamos a ir viendo cuáles vamos a ver. En los recién nacidos, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes? Todavía nosotros en ese momento tenemos que tomar en cuenta todo lo que es relacionado con la mamá, es decir, con el canal del parto, ¿no? Entonces ahí los gérmenes más frecuentes es el Streptococo, Agalactiae, Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae. Esto es en cuanto a la bacteriana. Y en cuanto a los virus, ¿cuáles serían los más frecuentes? Generalmente acá están el virus sincitial respiratorio, de la influenza, el adenovirus y el rinovirus. Estos son los gérmenes más frecuentes, ya sean bacterianos o virales en un recién nacido, ¿ya? Ahora, eso va a ir un poquito modificando a medida que nosotros vayamos pasando de edad. En los lactantes menores y mayores, ¿cuáles son los más frecuentes?
Generalmente acá el Streptococcus aureus ya no está presente. Se puede mantener todavía el Escherichia coli, pero tampoco es lo más frecuente. ¿Ya? Escherichia coli. Acá está el Haemophilus. Tipo B, ¿ya? Haemophilus influenzae tipo B, para que no está completo. Influenzae tipo B. También está la Escherichia coli, pero y acá ya empieza el Streptococcus pneumoniae. En las virales se mantienen los mismos, ¿ya? Por eso les voy a colocar ahí los mismos, virus, influenza, adenovirus y novirus, se mantienen las mismas virales. Ahora, en los preescolares y escolares, ¿quién acá se llega a poner como más frecuente? Mycoplasma pneumoniae Streptococcus pneumoniae Haemophilus Esos son los gérmenes más frecuentes en los niños de acuerdo al grupo etario, ¿ya? Recién nacido, digo. Doctora, virus en los tres es lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. ¿Qué pasa? Que acá, por ejemplo, en recién nacidos y los lactantes menores, el virus sincitial respiratorio es más frecuente, seguido de la influenza y del adenovirus. Pero en cambio aquí en los preescolares, ¿quién sube a mayor frecuencia? Generalmente el de la influenza y los adenovirus. El virus sincitial respiratoria disminuye en frecuencia, pero en realidad son los mismos gérmenes que van afectando. Obviamente en los preescolares todo está más el coronavirus, todo, ¿no? Pero los diferentes, no solamente el COVID, sino los diferentes serotipos de coronavirus. ¿Ya? Si se dan cuenta acá, en los recién nacidos y también en los lactantes menores hay presencia de gérmenes gram positivos y gram negativos. Por eso es importante saber la etiología, porque de acuerdo a eso ustedes tienen que buscar, exacto, un antibiótico que afecte o que me haga acción en un gram positivo y un gram negativo. En cambio acá en los preescolares y escolares, la mayoría son gram positivos y incluso acá un germen atípico. Por eso les decía que la presentación clínica a veces ya nos hace pensar en una neumonía atípica y de paso pensamos en el Mycoplasma pneumoniae. Entonces las presentaciones, que ahorita les voy a aclarar más en cuadro clínico, porque cuadro clínico a veces lo típico es muy diferente de la presentación atípica, ¿ya? Entonces ahí ya sabemos, uno, la edad del paciente, vamos a imaginarnos el germen posible que esté afectando a ese paciente, porque es raro o es casi difícil realizar cultivos, a menos que ese paciente realmente esté escéptico, que esté con un origen pulmonar y ahí hagamos un hemocultivo, pero después es imposible, porque esperar 3-4 días el resultado para tomar un antibiograma y darle el antibiótico necesario, siempre se comienza con un empírico. Y cómo lo vamos a nosotros determinar qué tipo de antibiótico empírico vamos a comenzar de acuerdo a la etiología, ¿no?
a la posible etiología que estamos viendo según la clínica y la epidemiología. ¿Okay? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Y así, cuando yo les pregunte etiología de las neumonías, no solamente me van a poner streptococcus neumonía, esa respuesta no vale. Es esta respuesta que necesito. ¿Ya? Así como Si ustedes ven la etiología, son como 10 o más gérmenes en cada grupo etario. Les estoy poniendo los más frecuentes, son 3 por cada uno. ¿Ya? Ahora nos vamos a cuadro clínico. Al igual que hemos visto la etiología por el grupo etario, también acá en el cuadro clínico vamos a ver la etiología según el grupo etario y según la presentación clínica. ¿Ya? ¿Qué va a haber en una neumonía típica? ¿De qué se va a caracterizar una neumonía típica? Dificultad respiratoria. ¿Qué va a haber una neumonía típica? Por fisiopatología y por definición dijimos que hay una afectación del parénquima pulmonar. Si hay afectación del parénquima pulmonar, ¿qué va a ocurrir? No funciona correctamente. No va a haber intercambio gaseoso, ¿cierto? ¿Y eso qué va a hacer? ¿Qué va a conllevar de forma compensatoria? No, eso ya es segundo. ¿Qué es lo primero que hace? Aparte de taquicardia, eso es una parte hemodinámica. Aquí, respiratorio. ¿Qué produce? ¿Qué se produce? Taquipnea. Entonces, ¿qué hace? Trata el paciente de respirar más rápido, ¿no? Por eso la característica principal de estos son la taquipnea. Ahora, esa taquipnea puede estar asociada a otros síntomas. ¿Cuáles tendrían que ser? Fiebre. ¿Qué más? Tos. Generalmente es húmeda, obstructiva, como quieran. Y obviamente va a haber disnea, ¿no? Y síntomas asociados, malestar general, antecedente de repente de un cuadro respiratorio alto previo, puede igual, ¿ver? Antecedente del cuadro respiratorio previo. Pero ¿qué va a haber en la neumonía atípica? Este cuadro generalmente va a ser en pacientes, en niños menores de 5 años. Eso es lo característico, como va a llegar a su centro de salud o a su consulta o a su emergencia. ¿Por qué viene la mamá a consulta? Generalmente porque tiene tos y fiebre, o tiene dificultad respiratoria y fiebre. Entonces, todo eso va acá. Esa es una neumonía típica, es un niño menor de 5 años. ¿Qué gérmenes vamos a pensar? ¿Qué tipo de gérmenes? Hemophilus influenza tipo B. Si es generalmente entre un lactante o un preescolar, es más streptococcus pneumoniae. Si es un niñito de recién nacido o primeros 3 meses, ahí podemos pensar de repente una Haemophilus influenzae tipo B o una Escherichia coli, ¿no? Pero en niños más grandecitos, streptococcus pneumoniae, ¿vale? Como primera opción. ¿Ya? Pero ahora si es un niño ya mayor de 5 años, pero que solo no tiene taquipnea, tiene tos, solo tiene tos y es una tos seca poco productiva. ¿Qué más? Puede tener, a veces solo, en vez de que tener crépitos, puede tener ronchus, febrícula. No hay disnea, no hay taquipnea, y es un niño mayor de 5 años, entonces ahí
estamos pensando en una neumonía típica, porque no es el comportamiento habitual de estas neumonías. Entonces, ¿qué germen nos imaginamos cuando pensamos en una neumonía atípica? Generalmente, el Mycoplasma pneumoniae, que es el más frecuente en estas presentaciones clínicas. Ahora vamos a ver de acuerdo a la gravedad. Esto son el cuadro más o menos clínico de acuerdo a la presentación de cómo el paciente nos va a llegar. Pero asociado a eso sabemos que hay un examen físico, ¿cierto? Y ahí vamos a ver cómo va a estar de acuerdo a la gravedad. Esa neumonía puede ser grave o no grave, ¿cierto? Entonces, estas neumonías típicas son las más frecuentes, por si acaso, ¿ya? ¿Sí? Doctora, ¿qué germen dijo que podíamos pensar en el cuadro clínico de la neumonía típica? Atípica, Típica. típica, Streptococcus pneumoniae. Es el más frecuente en niños ya mayorcitos de 1 año, ¿no? En los recién nacidos y lactantes menores son más la Escherichia coli, el Streptococcus aureus. ¿Qué germen era concepto? La neumonía típica también por el cuadro clínico puede ser en grave o no grave, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Grave y no grave. En la no grave, ¿qué va a haber aparte de todo lo que ya les mencioné? Estamos hablando más acá de la neumonía típica, ¿ya? Que es la más frecuente, que es la que vamos a llegar a ver. La no grave, generalmente, va a haber taquipnea, pero que no va a haber afectación, es decir, sin disnea, ¿ya? Sin dificultad respiratoria, solamente una taquipnea compensatoria donde va a haber igual tos, va a haber fiebre y al examen físico lo fundamental va a ser a la auscultación, que es lo fundamental que escuchamos son los crépitos. Depende de la localización, ¿no? Crépitos ya sea en una zona específica del pulmón o sea en ambas, pero eso es lo que va a haber. Pero en cambio en la grave es donde ya nosotros nos complicamos un poco. Acá sí ya va a haber la apnea ya más compensatoria con disnea. Entonces, si hay dificultad respiratoria, ¿qué vamos a tener? Hay que ver ya los parámetros. Hay que ver saturación de oxígeno, generalmente va a ser menor a 92%, va a haber uso de musculatura, voy a poner directamente la primera. Tirajes, que sea subcostal, intercostal y supraclavicular. Entonces acá en relación a la neumonía típica vamos a tener dos formas. Uno que va a ser la grave y no la grave. Ambas van a tener los mismos síntomas que yo les mencioné anteriormente, ¿ya? Es decir, tos, fiebre, antecedentes de un resfrío anterior, días anteriores. Y
de acuerdo a la gravedad, una puede presentar dificultad respiratoria y la otra no. La grave va a presentar dificultad respiratoria, que igual va a estar dada por los mismos parámetros que habíamos visto en bronquiolitis. Va a afectar la saturación de oxígeno, va a haber presencia de uso de musculatura accesoria con los tirajes, puede haber disociación torácico-abdominal. ¿Ya? Entonces acá tenemos que ver, obviamente, para valorar la taquimia, tenemos que determinar su frecuencia respiratoria, ¿no? Para ver cuánto está por encima de cuánto está de lo normal. Entonces tenemos que saber los valores normales. En cambio, la no grave va a haber igual todo, excepto la dificultad respiratoria. Ese paciente, lo que más lo va a tener marcado va a ser el decaimiento, más que todo por la fiebre. Entonces igual va a haber tos, va a haber fiebre, va a haber igual una taquimia, pero de repente leve, no va a ser marcada. Y al examen físico, ¿qué va a haber? La auscultación de crépitos. Acá en la grave, en el examen físico, no solamente hay crépitos, también podemos encontrar ronchus o sibilancias. ¿Por qué? Porque ya va a haber mayor grado de dificultad respiratoria, por lo tanto ya hay obstrucción, entonces puede haber eso. Pero obviamente tenemos que tener el foco de la neumonía, ¿no? Porque muchas veces en estos pacientes podemos confundir un asma, una bronquiolitis y no necesariamente hacer una neumonía. ¿Ya? Entonces, tienen que tomar en cuenta estos dos parámetros. Acuérdense, la presentación clínica, que puede ser típica o atípica. En la típica, lo que es fundamental, o sea, lo que ellos tienen como síntoma cardinal es la tos. La tos y esas febrículas que va y viene, pero no es algo muy marcado. En cambio, la típica sí es una fiebre alta, con una tos húmeda, persistente, que muchas veces vomita. Depende de la gravedad, puede ser ya grave o no grave, si es que tiene dificultad o no tiene dificultad. Entonces, ¿en qué nos ayuda toda esta clasificación? Y es este enfoque de ver por estas dos presentaciones. Uno, que nos va a ayudar a determinar si lo vamos a tratar de forma ambulatoria o lo vamos a internar. ¿Ya? Entonces, ¿en qué paciente tendríamos que internar? En la grave, ¿cierto? Sin pensar, ¿cierto? Entonces, eso, el tratamiento lo vamos a ver de acuerdo a esta clasificación de grave y no grave. Entonces, el tratamiento va a ser, vamos a comenzar por la no grave. Entonces, esta no grave podemos tratarlo de forma ambulatoria. ¿Qué utilizamos? Generalmente la no grave es en pacientitos mayores de 3 años, 2 años, porque los pacientes pequeños casi siempre hacen las neumonías graves. Entonces, ¿qué tratamiento podemos utilizar? ¿Qué germen dijimos que era más frecuente en estos lactantes y preescolares? El Streptococcus pneumoniae, ¿cierto? Entonces, ¿qué antibiótico por excelencia le da al Streptococcus pneumoniae? Es un gran positivo. ¿Cuál le afecta? ¿Cuál es específico? O en las neumonías, ¿cuál es de primera elección el antibiótico? No. Estamos tratando de forma ambulatoria. Si es de ambulatoria, entonces vamos a ver que va a ser por vía oral, ¿cierto? Entonces va a ser la amoxicilina. ¿Cuánto es la dosis de la amoxicilina? Ya lo habíamos utilizado. ¿De cuánto? 200 De 50 a 100 miligramos por kilo por día, se da cada 8 horas. El IEPI, por ejemplo, aún utiliza como primera línea el cotrimoxazol, pero nosotros ya no utilizamos tanto el cotrimoxazol, utilizamos la amoxicilina pura o la amoxicilina combinada, relacionada por la resistencia sobre todo. Entonces, la otra opción, como
segunda línea sería amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Cuánto es la dosis? 50-80 miligramos por kilo por día, igual cada 8 horas. Esto es por 7 días, ¿no? Esto igual por 7 días. La otra opción por vía oral, si bien estamos pensando en una neumonía típica, sobre todo en menores de 5 años, pero si ya pensamos una neumonía atípica en niños mayores de 5 años, ¿cuál tendríamos que utilizar? ¿Cuál? No, esto igual te da más gran positivos. Te cubre gran negativos, pero no tanto. En las neumonías, acá les voy a poner. En caso de las neumonías atípicas, que las vamos a tratar de forma ambulatoria, los macrólidos son los que mejor cubren. ¿Ya? Exactamente. Acitromicina, 10 miligramos kilo día. Esto se da cada 24 horas. Y nuestra segunda opción es la claritromicina. La dosis es de 500 miligramos por kilo por día. Esto es cada 12 horas. Por 7 días. Y esto por 5 días. De 3 a 5 días. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos más opciones todavía. Incluso en la literatura te dice cotrimoxazol, te dice cefixima o cefalexina como primeras elecciones. Pero les estoy dando dos, que son las más frecuentes: amoxicilina, en caso de que no haya utilizado ningún antibiótico, o amoxicilina ácido clavulánico en caso de que ya haya hecho algún tratamiento con amoxicilina, ¿no? Entonces, en caso de que sea una atípica, igual de forma ambulatoria, una neumonía no grave, pero que estén pensando en una atípica, usen macrólidos, ya sea claritromicina, 15 miligramos kilo día cada 12 horas por 7 días, o la acitromicina, de 10 miligramos kilo día cada 24 horas por 5 días. Pero en pacientes con neumonía atípica, así como se lo estoy colocando acá. ¿Ya? Entonces, ahora, eso es lo más fácil. Con este paciente le damos eso y obviamente asociado a eso le damos el tratamiento sintomático. ¿Cuál sería? Porque ese paciente, aparte de la tos y la dificultad, o sea, la tos, ¿qué más tiene? Fiebre, ¿cierto? ¿Qué le damos para la fiebre? Antipirético. Igual, cuando yo les digo tratamiento de una neumonía no grave, entonces ustedes me colocan la amoxicilina en caso de pacientes con neumonía típica y atípica, estos dos, más paracetamol, que serían los antipiréticos. Acá en otros medicamentos irían antipiréticos. ¿Cuáles más? ¿Les damos antitusivos o no? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Depende de qué. Si es lactante o si... Ya, los antitusivos están contraindicados. ¿Por qué? Porque aplacan el estímulo de la tos y, como les dije, la tos es un mecanismo de defensa, ¿cierto? Pero hay casos, como decía su compañero, depende, ¿ya? Si es un paciente que de repente está con una tos persistente que influye en el sueño fisiológico, que influye en la alimentación, no está mal indicado, ¿ya? Porque eso va a disminuir la frecuencia, pero no va a aplacar completamente. Entonces hay que ver los pacientes, pero no es un tratamiento de elección, no es un tratamiento de base, ¿ya? Eso depende del paciente, ¿ok? Pero eso es lo que tenemos que hacer en una neumonía, que lo vamos a mandar a casa. Pero hay algo muy fundamental en estos pacientes. ¿Qué más debemos hacer? Que siempre les recuerdo. Bueno, la hidratación, tratamiento de sostén, ¿qué más? Porque les dije que la neumonía es una enfermedad que causa morbimortalidad.
y muchas veces por falta de información. Entonces, ¿qué debemos decir a la mamá? Los signos de alarma, exactamente. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Entonces, tenemos como punto fundamental dar, aparte de todo este tratamiento, dar las recomendaciones, ¿no? En las recomendaciones están los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma de una neumonía? ¿Cómo se dice? Fiebre persistente, rechazo a la alimentación, ya disnea o dificultad respiratoria, decaimiento, ya, acá lo voy a poner, fiebre persistente, rechazo a la alimentación, dificultad respiratoria, entonces usted tiene que decir, aparte de dar el tratamiento médico, o sea, farmacológico, decirle, mamá, si su bebé tiene una fiebre persistente que a pesar que usted le dé el paracetamol no mejora, o está decaído, o dejó de comer, o solo duerme, o empezó con dificultad respiratoria, debe regresar inmediatamente a su centro de salud, ¿no? Porque de una neumonía no grave ya se nos convirtió en una neumonía grave. Entonces, en ese caso ya necesitamos internar. Entonces, ahora vamos a pasar a la neumonía grave. Acá la neumonía grave, obviamente, como lo hicimos en la práctica, lleva todas esas condiciones del orden, ¿no? Para hacer. Pero lo que me voy a enfocar va a ser más que todo en los antibióticos que vamos a utilizar. ¿Qué antibióticos utilizamos cuando nuestro paciente se va a internar? ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el germen más frecuente? Acá, cuando internamos a nuestro paciente, generalmente vemos dos, en pacientes recién nacidos y menores de 3 meses, utilizamos doble terapia. Es decir, 2 antibióticos. ¿Por qué? Porque les dije que en la etiología había gram positivos y gram negativos, ¿cierto? Entonces hay que cubrir los dos. ¿Qué utilizamos en estos pacientes? Generalmente ampicilina y gentamicina. ¿Qué es lo que nos cura? Ampicilina a 100 miligramos por kilo por día, y la gentamicina de 5 miligramos por kilo igual por día. Esta es nuestra primera línea. Nuestra segunda línea puede ser aquí ampigenta o amicacina, 15 miligramos por kilo por día. Y nuestra segunda línea tendría que ser cefotaxima de 100 a 150 miligramos por kilo por día, más amicacina, 15 miligramos por kilo por día. Entonces, cuando vamos a ingresar a nuestro paciente, si es recién nacido o es menor de 3 meses, utilizamos 2 antibióticos. Ya. Hacemos esta combinación de una penicilina más un aminoglucósido. Entonces, generalmente utilizamos la combinación ampicilina, gentamicina o ampicilina, amicacina, y cuando ya nos sobrepasa eso, no hay mejoría o ese paciente está muy grave, entonces utilizamos directamente cefotaxima más amicacina. Ya, estas son las dosis. Ahora, si nuestro paciente tiene más de 3 meses, ya necesitamos solamente un antibiótico, porque generalmente los gram positivos van siendo los gérmenes más frecuentes. En ese caso,
¿qué antibiótico utilizamos? Mayores de 3 meses. ¿Cuál es el germen más frecuente en esta edad? El Streptococcus pneumoniae, ¿no ve? La Haemophilus influenzae tipo B. Entonces el paciente ya necesita, podemos iniciar un penicilina, la penicilina cristalina o sódica. Utilizamos a 100 mil, 50 a 100 mil unidades internacionales kilo día, y se da cada 6 horas. Eso sale como primera línea en nuestros pacientes, pero muchas veces ya hay más resistencia a la penicilina por el uso de la amoxicilina. Entonces, ¿a qué hemos cambiado? Nuestra primera línea actualmente llega a ser la cefalosporina de tercera generación, que es la cefotaxima. Su dosis es de 100 a 150 miligramos por kilo por día. Esto es cada 6 horas. Pero en caso de que no tengamos cefotaxima o penicilina, igual tenemos nuestra segunda línea, que es la amoxicilina más IBL, que la dosis es de 50 a 80 miligramos por kilo por día. Esto se da cada 8 horas. Esas son nuestras 3 opciones en niños ya mayorcitos, que solo se da uno, no se dan los 3, se da uno, ¿ya? Dependiendo al caso. Si ese paciente, por ejemplo, ya ha tenido varias tomas de amoxi o ya viene con amoxis clavulánico, ya no vamos ni con penicilina ni con amoxi verde, sino nos vamos directamente con cefotaxima. Pero si ese paciente directamente no tomó ningún antibiótico, se puso mal, podemos comenzar con penicilina cristalina, o podemos comenzar con amoxi ácido clavulánico o amoxi verde, ¿ya? Entonces, esas son nuestras opciones. En cuanto al tratamiento endovenoso asociado a esto, obviamente va igual nuestro antipirético. Si hay dificultad respiratoria, nuestra hidratación de mantenimiento, oxigenoterapia, todo eso, ¿no? Eso más que todo los voy a evaluar y lo vamos a practicar en la parte de práctica. En clases prácticas lo vamos a hacer eso. Inhibidor beta-lactamasa. De 50 a 80. Sí, cada 8 se da eso. Lo demás cada 6. Eso, acá el tiempo no tenemos un tiempo específico. Como mínimo los esquemas son 72 horas o 5 días, como mínimo. Pueden ser luego hasta 7 días, hasta 14, 21 días, dependiendo del paciente. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo pasamos a vía oral, lo completamos con vía oral. Por eso es que ahí no se ponen días, ¿ya? Pero mínimo son 3 días como esquema mínimo, endovenoso. Entonces, en estos pacientes que lo vamos a internar, ya tenemos todo esto. ¿Qué complicaciones podríamos nosotros tener? La neumonía, ¿qué complicaciones nos puede dar? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en la neumonía? ¿Cuál? Atelectasia. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber aparte de las atelectasias? Desame pleural, muy frecuente acá. Sisulitis. Desame pleural. Sisulitis. ¿Ya? Y obviamente las septicemias, ¿no? Que de foco pulmonar se va diseminando y se complica.
Ya. Aparte de las complicaciones, también es importante saber los factores de riesgo y los criterios de internación en la neumonía. ¿Cuáles serían acá en este caso los factores de riesgo? Son muy similares a lo que es bronquiolitis. Igual, pacientes con comorbilidades, pacientes que no tengan las inmunizaciones completas, que es aquí muy importante porque hay 2 gérmenes, incluso 3, que nosotros llegamos a cubrir con la inmunización, que sería lo de la hemófilis influenzae tipo B y el estreptococo neumonía, ¿no? También. Ok, entonces, y obviamente también el virus de la influenza. Pacientes con inmunizaciones incompletas, pacientes que no hayan recibido lactancia materna y los riesgos sociales. Y en este caso los criterios de internación igual. Todo paciente menor de 1 año con una neumonía que no sea de repente no grave, pero con algún factor de riesgo, sobre todo riesgo social, se interna. Los pacientes que tengan alguna comorbilidad y que tengan neumonía grave, sí o sí se internan igual. Pacientes que hayan tenido terapéutica vía oral y haya sido fallida, es decir, que ya recibió un ciclo de amoxicilina clavulánico o un ciclo de amoxicilina y no haya mejorado, aunque no haya dificultad respiratoria, se interna. Ya. Entonces, en esos casos hay que tomar en cuenta los criterios de internación de un paciente y también los factores de riesgo para determinar qué paciente vamos a internar. Ya. Y eso solamente es un tratamiento específico en relación a los gérmenes, pero obviamente, como les dije, el tratamiento se asocia de acuerdo a los síntomas también. Ya. Ahora la última pregunta, ¿en neumonía se nebuliza o no se nebuliza? No. ¿Por qué no? Que los padres no están informados. Exactamente, entonces es un gran error que a veces cometen. El paciente sí va a tener tos, pero esa tos no es por una obstrucción, es más por la inflamación, pues. Entonces al nebulizarle a veces producen hipersecreción, complican más todavía al paciente. Entonces, ¿en qué casos vamos a nebulizar? En esas neumonías graves que tengan componente obstructivo. ¿Qué tipo de pacientes hacen eso? Pacientes que son asmáticos, pacientes que tengan displasia broncopulmonar o alguna afectación o prematurez que tengan antecedentes. Entonces, en esos pacientes sí se puede nebulizar, solo en esos pacientes que tengan un componente obstructivo, es decir, que aparte de los crépitos, nosotros escuchemos sibilancias o roncos. Por ejemplo, en las neumonías atípicas, ahí puede ser igual. Pero no en las neumonías no graves típicas, no se nebuliza. ¿Ya? Para que ya ustedes vayan Doctora, definiendo eso. A fue RM plural, ¿qué dice? Cisuritis. Es una inflamación de las cisuras que hay entre un segmento y otro, ¿no? En el parénquima pulmonar. Y las septicemias, ¿no? De foco pulmonar. Ya. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda?